Buenas tardes. Vamos a darle continuidad pues, los temas que venimos manejando semanalmente de nutrición en el ámbito quirúrgico. El día de hoy vamos a hablar de prebióticos y probióticos en falla intestinal. Pero antes de comenzar, pues es prudente como aclarar algunos términos, como los qué es un probiótico, qué es un prebiótico, qué es la flora intestinal, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de hablar de esto? Entonces, la microbiota intestinal son los microorganismos que conviven de forma simbiótica y mutualista con el huésped, favoreciendo la homeostasis y condicionando su salud. ¿Por qué mutualista? Pues porque ellos conviven con nosotros, pero tanto nosotros nos beneficiamos de que ellos nos acompañen, como ellos se benefician de lo que nosotros consumimos como alimento. Pero generalmente nosotros pensamos que la microbiota intestinal es un grupo de bacterias que algunos pensarán que son nocivas, otros pensarán que son una pequeña cantidad de microorganismos que nos generan algún bienestar, pero hay que aclarar cómo es la carga bacteriana para nosotros poder definir qué es una microbiota intestinal. Entonces, en el tracto gastrointestinal, en la parte como más proximal y en el estómago, tenemos una cantidad de bacterias de aproximadamente 10 por centímetro cuadrado. Pero estas bacterias, a medida que el tracto intestinal avanza también su cantidad de manera exponencial, llegando a la unión iliocecal, ¿sí? O al ilio distal, una cantidad de 10 a la 7 bacterias por centímetro cuadrado, y ya en colon una cantidad que oscila entre 10 a la 10 y 10 a la 12 bacterias por centímetro cuadrado. Pero uno pensará, en esa cantidad tan macro de bacterias, cuando uno piensa en patologías, piensa en coli, piensa en salmonella, piensa en bacterias, pero generalmente esta gran cantidad de bacterias son bacterias que pertenecen al grupo Bacteroides y Firmicutes, que serían bacilos, ¿sí? O sea, la gran mayoría son bacterias propias del tracto gastrointestinal que no generan ninguna patología. Y únicamente el 1% de todo ese grupo bacteriano pertenecen a E. coli, Klebsiella, Salmonella. Entonces, ¿qué funciones cumplen esa microbiota intestinal? Bueno, cumplen funciones metabólicas, cumplen funciones de defensa, cumplen funciones de barrera y funciones de mantenimiento. Para hablar un poco de historia, de dónde comenzó este tema y por qué se empezó a hablar de esto, Eli Metchnikoff es un médico, un doctor más o menos de 1900, 1908, donde en esta época fue premio Nobel de Medicina por demostrar la fagocitosis. Pero eso no fue su único punto en la medicina. Este médico también se dio cuenta en una comunidad búlgara que vivían mucho tiempo, y le hizo como muestreos de materia fecal y se dio cuenta que tenían una gran cantidad de lactobacilos en su flora intestinal normal. Entonces, él asoció que la longevidad estaba relacionada con esta presencia de lactobacilos en la flora gastrointestinal. Posteriormente, el doctor Minoru Shiroto descubrió el Lactobacillus paracasei y lo utilizó para combatir los brotes diarreicos. Eso en 1935, y hasta el día de hoy todavía se utilizan probióticos con este microorganismo. Y finalmente, Gibson y Rodenfreud en 1995 por primera vez definió qué es un prebiótico. Todavía en el 95 no se había definido qué era un probiótico, se comenzó a hablar de los prebióticos. Pero entonces, ¿qué es un prebiótico? Los prebióticos son ese sustento o ese sustrato que son utilizados por los microorganismos del huésped y que confieren beneficios para la salud. ¿Esos que incluyen? La fibra,
incluyen polisacáridos no almidonosos como la celulosa y la celulosa, que las obtenemos de las verduras, los fructooligosacáridos que se obtienen de las frutas y los galactoligosacáridos que se obtienen, obviamente, de los lácteos. Pero entonces, entra la pregunta, y es que todo el mundo dice, bueno, mandémosle fibra, ¿cierto? Pero ¿qué es la fibra? La fibra es la parte comestible de las plantas o de los hidratos de carbono que resisten parcial o totalmente a la digestión y que su fermentación, pues los microorganismos de la microbiota intestinal, pues genera algunas de los que vamos a denominar como probióticos, que serían los ácidos grasos de cadena corta, como el ácido acético, el ácido butírico, gases como el CO2 y el metano. Entonces, ya hablamos de los prebióticos, del prebiótico en sí, que vendría siendo el sustrato. Ahora, hablando de los probióticos, estos vendrían a ser microorganismos vivos como bacterias y levaduras que están naturalmente presentes en los alimentos que ya están en proceso de fermentación. Y en algunos casos son, pues, se agregan de manera artificial o disponibles en los suplementos. Hay una gran cantidad de probióticos. Sin embargo, los principales, casi siempre conocemos, son los lactobacillus acidophilus, el lactobacillus casei y el lactobacillus paracasei, que ya se los digo ahorita en la historia. Pero al usted consumir un microorganismo, ese microorganismo o ese prebiótico también tiene que tener unas características para que logre llegar al sitio en que haga su efecto, ¿sí? Entonces, las características de un probiótico se incluyen como la resistencia a enzimas pancreáticas, la tolerancia a los ácidos y sales biliares y que se permita su colonización y replicación en el aparato gastrointestinal. Si es que no se replica en el aparato gastrointestinal, pues no hay un probiótico. Como les digo, el objetivo no es mostrar qué probióticos tenemos. El objetivo no es el de la charla. Sin embargo, les traigo dos de los que comúnmente están en el mercado. Y lo llamativo de esto es que, por ejemplo, en el de arriba a la izquierda, le ofrecen como esporas de Bacillus clausi, 2 millardos de unidades. Tiene 2 millardos de unidades, 2 millones de unidades. Debe ser más efectivo que alguno que tenga 1 millón de unidades. O debe ser aún más efectivo el que tenga 5 millardos. Pero, pues, en realidad no es la cantidad del probiótico, del microorganismo, sino es la cantidad de especies que tenga el probiótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita, como les voy a explicar un poquito de lo que podría generar esto, pero imagínense que ustedes están con un medicamento que tiene gran cantidad de probióticos de un solo microorganismo que puede pasar y este está proliferando. Entonces, el objetivo final de usted administrar un probiótico o administrar un prebiótico, o administrarlos conjuntamente, es los postbióticos. O sea, lo que yo voy a obtener, el resultado final de esa unión. Entonces, son compuestos bioactivos producidos por las bacterias prebióticas cuando estas consumen los prebióticos. ¿Y qué van a generar? Entonces, vitaminas del grupo B, aminoácidos tipo triptófano, tirosina y fenilalanina, ácidos grasos de cadena corta como el acetato y el butirato. Esto nos va a permitir acidificar un poco el pH, impidiendo que haya una formación bacteriana. Péptidos antimicrobianos como defensinas y bacteriocinas que también van a mantener a raya el ET1 que les mencioné al principio, y neurotransmisores como GABA, serotonina y acetilcolina. Entonces, dentro de las funciones que tienen los prebióticos, que por lo menos se han demostrado, muchas de ellas ex vitro y algunas de ellas in vitro, son el aumento en la producción de serotonina, como dijimos ahorita, producción de GABA, facilita y ayuda en el proceso de digestión, estimula la producción de inosina, promueve el sistema de barrera inmunológica,
facilita el metabolismo de las grasas, hay resistencia a la colonización intraluminal, favorece la reducción del pH por los gases producidos y producción de sustancias antimicrobianas. Pero, ojo, esto vendría a ser ¿qué efectos podríamos esperar que no sean los deseados por nosotros? Entonces, puedo aumentar la flatulencia. Y lo que les explicaba ahorita, al yo tener o al aumentar una bacteria o colonizar o permitir la colonización del colon por una bacteria específica, que puede favorecer a que haya supresión de efectos. ¿Sí? Incremento en la histamina, esto se ve principalmente cuando nos exponemos a un probiótico que solamente es un microorganismo. Y en los casos de bacteria, se han visto casos de bacteremia donde se han descrito en pacientes con inmunosupresión, endocarditis y en pacientes críticamente enfermos. Entonces, cuando ya tenemos claro y que el objetivo principal es esa microbiota intestinal, entonces debemos intentar comprender como qué el consumo de probióticos. Y es cuando hablamos de la disbiosis intestinal, un desequilibrio en la flora intestinal. ¿Esto en qué patología la vemos frecuentemente? Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con síndrome intestinal irritable, pacientes con enfermedad celíaca y otros trastornos extraintestinales como alergias, asma, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y obesidad. Para hablar de la disbiosis, o por qué traemos esta charla como de prebióticos y probióticos en falla intestinal, digamos que la justificación clínica es esa disbiosis que hay en los pacientes con falla intestinal. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Pues aún no hemos dado como respuesta si es la disbiosis la que causa la enfermedad o al revés, la enfermedad la que causa disbiosis, pero sí hay varias cosas que pasan fisiopatológicamente en los pacientes, sobre todo, pues esto ha estado más estudiado como en los pacientes que tienen como tal síndrome de intestino corto, y es que hay varias cosas. Uno es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿qué es eso? Hay una sobrepoblación de unas bacterias específicas. Esto se define como un conteo de bacterias más de 105 unidades por molas de colonia por mililitro de una sola bacteria, o más de 103 contando varias especies, que se encuentran típicamente pues en el tracto gastrointestinal, que fue las que mencionó Leonardo al principio. ¿Y qué pasa con este sobrecrecimiento bacteriano? Es que causa varias alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal que fisiopatológicamente pueden llevar a varias de las condiciones o morbilidades asociadas que tienen los pacientes de intestino corto. Entonces crean un ambiente que es proinflamatorio, aumentan la permeabilidad intestinal, con eso pueden favorecer la translocación bacteriana, hay atrofia de las vellosidades, lógicamente entonces va a haber una menor absorción de los nutrientes, desconjugan los ácidos biliares y eso hace que haya poca absorción de algunos tipos de vitaminas liposolubles, mala absorción por esas cosas previas que dije, translocación bacteriana que ya se las había mencionado, con eso sepsis, infecciones a repetición, acidosis láctica, que ya les voy a explicar por qué se da eso, y adicionalmente se ha encontrado que este sobrecrecimiento bacteriano aumenta la liberación de algunas sustancias tipo citoquinas, como la interleuquina C y el factor de necrosis tumoral alfa, que fisiopatológicamente se ha visto implicado en la enfermedad hepática asociada a los pacientes de síndrome de intestino corto o que reciben nutrición parenteral. ¿Qué pasa con la acidosis láctica? En estos pacientes que tienen síndrome de intestino corto, se ha visto que hay un aumento de 10 veces el de lactato, no el L-lactato, que es el que nosotros normalmente medimos en sangre para la acidosis metabólica, y eso es por varias razones. Uno es que hay un aumento, digamos, compensatorio de los lactobacilos versus otras bacterias en los pacientes con síndrome de intestino corto. Hay descenso de los bacteroides, que era la población normal que nos mostraba Leonardo que había en el tracto gastrointestinal. Y lo otro es que estos pacientes cuando tienen colon en su anatomía, pues hay una absorción de sus carbohidratos que se convierten en ácidos grasos de cadena corta que van a aumentar el de lactato. Y entonces se ha dicho que si esa acidosis láctica, pues que es de lactato, es un proceso adaptativo de los pacientes de síndrome de intestino corto,
y que como complicación van a tener una cirrosis metabólica o, digamos, como efecto secundario. También se ha visto que según el tipo de falla intestinal que tengan los pacientes, o más bien del tipo de intestino corto que tengan, pueden haber algunas sobrepoblaciones de algunas bacterias. Entonces, en los pacientes que tienen un intestino corto tipo 1, que son los que tienen una yeyonostomía, puede haber mayor cantidad de bacterias aerobias con una depresión de los anaerobios. Y se ha visto que a mayor longitud va a haber mayor población de la que usualmente hay, que son los bacteroides o los firmicutes, y a menor longitud va a haber una sobrepoblación de proteobacterias. El punto de corte como para que se ha estudiado, como para que haya ese cambio tan drástico de la flora intestinal es 35 centímetros. Y también se ha encontrado que los pacientes que ya no son, que tienen síndrome de intestino corto y que ya no son dependientes de la NPT pueden llegar a normalizar esa microbiota intestinal. Entonces, ¿qué ha soportado como estas, pues lo que les acabo de mostrar, y el uso de probióticos en falla intestinal? Realmente hay muy poquitos estudios, acá les traemos como 3 estudios que son los pilares, digamos, de lo que se ha estudiado actualmente, que como ven es un tema muy reciente. Miren que Leonardo nos mostró que apenas desde el 95 estábamos viendo definiciones de que era un probiótico y un prebiótico. Entonces estos estudios son recientes y la mayoría realmente los que habían previamente eran en animales. Entonces, y la mayoría también son en población pediátrica, realmente en adultos hay poco. Este es un artículo que se publicó en el 2013, es un artículo que se realizó en Australia, y la idea era en niños que tenían síndrome de intestino corto, evaluar si había algún cambio, era una serie de casos y un caso control, si la administración de algún tipo de probiótico podía cambiar la flora intestinal de esos pacientes y secundario a ello disminuir las complicaciones de la falla intestinal. Entonces ellos que justificaban que la idea era pues normalizar la flora intestinal, que normalizando esa flora intestinal podía haber un mejor trofismo y reducir la atrofia de la mucosa y las apoptosis que habían celulares en el tracto gastrointestinal, que había una teoría de que los lactobacillus rhamnosus podrían promover la producción de proteínas solubles y eso aumentar el crecimiento intestinal y prevenir también la apoptosis. Y que podían funcionar como barrera, como lo decía Leonardo, que era evitar el sobrecrecimiento de otras poblaciones. Entonces, este tipo de bacterias se pueden adherir a la mucosa, competir con la unión de otras bacterias, causar o producir una función inmunomoduladora, preservar las uniones, aumentar la miocina y con eso evitar que haya invasión de otro tipo de bacterias que sí puedan ser patógenas para el paciente. Disminuir el pH luminal, que también inhibía el crecimiento bacteriano. Y habían algunos lactobacilos que ellos mencionaban, específicamente el bifidobacterium y el lactobacillus, podían inclusive secretar algún tipo de sustancia que podía ser, digamos, inhibidora del crecimiento de coli, Klebsiella pneumoniae y Yersinia. Y aumento de la producción de inmunoglobulinas, que ya lo había mencionado también. Entonces, la hipótesis que ellos planteaban era si los probióticos eran benéficos en los pacientes con síndrome de intestino corto, pediátricos, podían mejorar la tolerancia a la alimentación enteral y prevenir el sobrecrecimiento bacteriano y la sepsis en los pacientes. Entonces, recogieron una serie de casos de 9 pacientes y un estudio de casos y controles. Este es el estudio de casos y controles que realmente es el que más referencia como en las guías y en los artículos grandes. Es un artículo que se publicó en el 2007. Era solamente de 8 pacientes, 4 pacientes eran los controles que no recibían pues ningún probiótico y 4 pacientes eran los casos que recibían esos 2 probióticos que ustedes ven allá, el Bifidobacterium y el Lactobacillus casei, y lo que ellos midieron al final era si había algún cambio en los niveles de albúmina, en el conteo celular y si había alguna ganancia de peso y talla en esos pacientes. Acuérdense que solamente eran 8 pacientes en total, o sea, era una población muy bajita. Eso fue lo que encontraron estadísticamente significativo. Había cambios en la prealbúmina en un seguimiento a 2 meses. Había cambios en el conteo celular linfocitario y había aumento en la talla y en el peso de esos pacientes. El otro era una serie de casos de 9 pacientes también recibiendo los mismos probióticos. Este se publicó en el 2004 y ellos encontraron pues como varios desenlaces. Uno era que había una supresión de varios pacientes que estaban colonizados con cándida. Lo otro era que había un aumento de la población anaeróbica
había un incremento en los ácidos grasos de cadena corta en materia fecal, y había 2 pacientes de 9 pacientes habían logrado pues como liberarse o estar sin NPT después de la falla intestinal. Había crecimiento acelerado y ganancia de peso en esos pacientes, había también un incremento en la prealbúmina y se habían reducido los episodios de sepsis asociada al catéter solamente en 2 pacientes. Y este RCT que también se incluyó en este estudio, que es un RCT crossover, es decir, que los pacientes que ingresaron en un brazo, finalmente los que ingresaron en el brazo que no era, digamos, el de tratamiento, el de intervención, finalmente terminaron recibiendo la intervención. Es un estudio que también es muy mencionado en las guías, se publicó en el 2007 por el doctor Centongo, y lo que él hizo fue evaluar, digamos que el desenlace de él era evaluar la permeabilidad intestinal. Y él lo que hacía era medir en materia fecal 2 moléculas tipo carbohidratos, y con eso verificaba si el paciente pues tenía un aumento de la permeabilidad intestinal o no, recibiendo lactobacilos ramonosos. Eran 9 niños con síndrome de intestino corto versus 12 sanos, y él encontró que realmente no había ninguna diferencia, digamos que el desenlace claramente pues no es un desenlace clínicamente evaluable, pero que había una plausibilidad biológica en usar probióticos con toda esa fisiopatología que les expliqué antes, pero que no había pues todavía un estudio claro que viniera si era realmente beneficioso. Este otro artículo, que es, digamos, el más reciente que se ha publicado, se publicó en el 2020, es un estudio que evalúa el efecto de los probióticos en la falla intestinal, pero el desenlace de ellos era evaluar la enfermedad hepática asociada a la falla intestinal. Era un estudio observacional retrospectivo, recolectó pacientes de enero del 2005 a agosto del 2016, este sí fue en pacientes adultos mayores de 18 años, incluía pacientes que recibieran NPT domiciliaria o líquidos IV en casa, o sea, no solamente de nutrición pues parenteral. Y excluyeron los pacientes que tuvieran algún tipo de enfermedad que pudiera causar enfermedad hepática. Entonces, cualquier paciente que tuviera un consumo de alcohol alto, que tuviera otras enfermedades hepáticas, que se hubiera perdido el seguimiento en 6 meses, que era lo mínimo que ellos seguían, o que hubieran tenido un antibiótico prolongado por más de 30 días. Entonces, el desenlace final de ellos era evaluar si los pacientes tenían falla hepática, pues si tenían menos o más falla hepática recibiendo probióticos asociados a la falla intestinal. Entonces, ¿cuántos pacientes recolectaron? Inicialmente recolectaron 403, de esos excluyeron varios por los criterios de exclusión y finalmente quedaron 282 pacientes. De esos 282, 204 pacientes no recibieron probióticos, ya estaban en el plazo de no intervención, 111 hicieron falla hepática, 93 no hicieron falla hepática. Y los pacientes que usaron probióticos fueron 78, 28 hicieron falla hepática y 50 no hicieron falla hepática. ¿Qué pasa con estas dos poblaciones? Y cuando uno mira como la tabla demográfica, es que los pacientes, los que más usaron probióticos, estuvieron en el brazo de no falla hepática, que fueron el 35%, pero si uno mira esas poblaciones, los pacientes que hicieron falla hepática fueron los pacientes que tuvieron más NPT, que fueron más dependientes pues, de la nutrición intravenosa, o que tuvieron líquidos endovenosos, o que tuvieron menos ingesta calórica vía oral. Entonces, digamos que es un sesgo que es, digamos, es imposible evaluar el desenlace porque no son pacientes comparables. ¿Listo? Y acá importante que resaltan en el estudio es que los pacientes que tenían un intestino muy corto, que eran entre 10 y 89 centímetros, sí les dio una diferencia estadísticamente significativa para que esos pacientes hicieran lógicamente más falla hepática. Entonces, evaluar eso en un contexto de un paciente que tiene, digamos, en el brazo que no usan probióticos, son pacientes que son más enfermos, que tienen más dependencia de la NPT, que tienen menos consumo por vía oral, no va a ser un desenlace pues claramente evaluado. Pero sin embargo, ellos con esa conclusión, pues hay una tendencia que los pacientes que tienen un síndrome intestinal pues muy corto, menor que un mes, puedan tener algún beneficio con el uso de probióticos y que puedan tener una menor tasa de falla hepática con el uso de los mismos. Y este último estudio que se publicó en el 2020 también es un estudio en niños que era muy similar a la serie que hizo el doctor Centonga, que era evaluar si esos pacientes tenían diferencias en el crecimiento, básicamente en el crecimiento y en las características de las deposiciones.
Entonces, lo justifica pues por lo mismo que ya habíamos dicho, son niños que tienen alteraciones en la microbiota intestinal, que la disbiosis intestinal puede aumentar la colestasis, la dificultad en la ganancia de peso, aumentar el riesgo de infecciones, y que hay varios estudios que ya habían previamente, principalmente en animales, que podían mejorar esa condición de los pacientes con síndrome de intestino corto, y que habían dos tipos de especies de lactobacilos que eran deficientes en estos pacientes, que era el casein y el ramus. Entonces el objetivo era determinar si por vía enteral esas dos especies de lactobacilos se lograba alterar la microbiota intestinal y mejorar la calidad de las heces de los pacientes, y también evaluaron la tasa de crecimiento y talla. Entonces es un estudio prospectivo aleatorizado 1 a 1, se incluyeron niños con síndrome de intestino corto que tuvieron una pérdida del intestino un remanente menor del 25% y que requieran al menos 6 semanas de nutrición parenteral. Entonces el grupo 1 recibió probióticos que contenían los dos lactobacilos, el grupo 2 solamente recibió placebo por el mismo periodo de tiempo, que eran 2 meses, y ambos lo recibieron por vía oral o por gastrostomía. Los pacientes que se recolectaron en total 26 pacientes, pero tuvieron que sacar 7 pacientes porque no recogieron idealmente las muestras, que eran 3 muestras de materia fecal que ellos recolectaban para medir el cambio de la microbiota, y un paciente pues no se tomó como los medicamentos adecuados. Entonces 18 pacientes fueron incluidos al final, 9 para el brazo de la intervención y 9 para el grupo de placebo. Entonces ellos, ¿qué hacían en la materia fecal? Medían diferentes tipos de bacterias, le hacían una secuenciación genética y con eso miraban qué tipo de diferencia habían entre los dos pacientes que recibían probióticos y los que no recibían. La única diferencia entre los grupos realmente era que los niños que recibían placebo eran un poquito más grandes, el promedio de edad era de 8 años, pero el resto de las características demográficas eran básicamente iguales. Y realmente cuando ellos hicieron esa medición genómica de las bacterias que habían en materia fecal, no hubo ninguna diferencia, ni al primer mes ni al segundo mes, después de la administración de los lactobacilos que ellos les daban en el brazo de intervención. Tampoco se asoció a mayor ganancia de peso y pues no hubo diferencia estadísticamente significativa con el Z-score. Mencionaron que había que la calidad de las deposiciones igual no había cambiado, que seguía siendo un Bristol 5 antes y después de iniciar el tratamiento. Entonces, con esto no lograron demostrar que había un cambio en la microbiota intestinal, tampoco se había ganancia de peso, talla o cambio en la cantidad de deposiciones, y finalmente concluyeron que no había pues claridad si esto era bien. Estos son los 3 estudios que son, digamos, más representativos y más grandes. Claramente son estudios que les falta pues mucho para el ajuste como el diseño metodológico, tienen muchas limitaciones, son poblaciones pequeñas, son niños, las poblaciones son muy poco comparables, entonces no podemos como, digamos, dar una conclusión clara según estos estudios que les acabo de presentar. ¿Qué dicen las guías respecto a eso? Hay un apartado de la guía de SPEN que se publicó el año pasado que menciona casi que estos 3 estudios, donde ellos refieren pues que todavía no hay suficiente evidencia para recomendar en estos pacientes que tienen síndrome, ellos hacen la acotación específicamente síndrome de intestino corto, aunque la guía es de falla intestinal crónica, para darles probióticos a estos pacientes. ¿Listo? Finalmente, pues entonces, como conclusiones, sabemos que los probióticos pueden tener algún tipo de beneficio a nivel intestinal, como les explicamos fisiopatológicamente. Sin embargo, en el contexto de falla intestinal todavía no se ha demostrado ningún rol para llevarlos a cabo como parte del tratamiento de estos pacientes, y que faltan realmente estudios más claros y mejor diseñados para poder hacer una recomendación fuerte en esta población. Creo que sería un tema que sí, o sea, que si se puede estudiar y se puede hacer un buen estudio, creo que sería una buena opción, y más ahora que tenemos este grupo de pacientes en la institución, podríamos evaluar para tener más peso que bien. Muchas gracias. Era lo que les teníamos para hoy. ¿Dudas?
la definición posible. Entonces, este es un tema que creo que vale la pena prestarle atención. Ustedes mismos se dieron cuenta que la evidencia es pésima, o sea, las poblaciones son cero comparables cuando hacen los estudios, y la mayor cantidad de publicaciones que hay es en niños. Desafortunadamente en adultos con falla intestinal es muy poco lo que uno encuentra sobre esto. Entonces, hay la discusión si es mejor usar prebióticos, incluso ya hay suplementaciones que tienen, digamos, un aporte con esas características, con algunos componentes de esas características que indirectamente, digamos, puede ayudar a que esa microbiota esté en un equilibrio suficiente para que el paciente tenga buena función intestinal. Pero cuando yo ya le quito intestino al paciente, ya no tengo sino 60, 80 centímetros, no tengo el colon, eso hace que cambie completamente las características propias de cada uno. Y hacer un estudio de materia fecal por sí solo no me da, digamos, la información completa que yo necesito para saber qué le hace falta a ese paciente. Ustedes que están pasando esa ronda todos los días se dan cuenta que casi todos reciben antibióticos, casi todos de amplio espectro, y eso empeora aún más la situación. Pero en este momento no tenemos algo con evidencia suficiente para yo decir, le voy a dar Loratil a todos los pacientes que están en falla intestinal, por una fístula, por intestino corto o por la razón. ¿Vale la pena hacer un trabajo? Sí, porque finalmente si es una ayuda y si lo poco que hay de evidencia, si sea mala, dice que puede haber, digamos, un beneficio, pues hay que demostrar, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy difícil porque yo no puedo equiparar poblaciones, porque no todos van a tener 80 centímetros de intestino, no todos van a tener la misma fístula en el yeyuno o en el ilion, o no todos van a tener colon en continuidad o en discontinuidad, y eso hace que sea muy difícil encontrar poblaciones que pueda comparar. Aparte de eso, el tema con los probióticos propiamente no es lo mismo por todo el mecanismo que ustedes ya explicaron, que explicó Leo, no es lo mismo yo utilizar un probiótico en mi intestino con una barrera inmunológica funcional y eficiente a utilizar un probiótico con una barrera o una mucosa enferma, como es un paciente en falla intestinal, ¿cierto? Hay reportes de casos, lo que pasa es que casi no se reporta, pero hay reportes de casos de bacteremias o translocación bacteriana o sepsis incluso, secundaria al uso de probióticos. Hay incluso casos de endocarditis asociadas al uso de probióticos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es solamente démosle esta población de probióticos a un paciente, sino a quién se lo voy a dar y cuáles pueden ser las consecuencias de eso. Mire que ellos no hablan mucho de eso. No hablan si hicieron translocación bacteriana y una bacteremia por gram negativos sin tener otro foco, por ejemplo. Y como los pacientes con falla intestinal hacen bacteremias transitorias por translocación cuando entran en, no sé, en crisis porque le acabamos de tratar otra infección de otro origen, entonces también se vuelve muy difícil yo controlar en qué momento esto va a ser deleterio con un paciente así. Y porque son inmunocomprometidos por definición, ¿cierto? Por la desnutrición y porque tienen un intestino que no es funcional. Entonces es un tema supremamente difícil de abordar, pero eso es lo que hay. Y lo que hay no es suficiente para tomar decisiones. O sea, darle probióticos o prebióticos a nuestros pacientes de falla intestinal en este momento probablemente no va a tener una, digamos, ¿qué? Un impacto real en lo que yo quiero, que es que el intestino se adapte más rápidamente o que sea más eficiente. Y si no tiene evidencia, pues no vale la pena. Porque a veces pues entonces nos hace faltarle probióticos o prebióticos, porque entonces por eso filtra o por eso drena más. Eso no se ha podido demostrar. Pero estructuralmente va a ser muy difícil hacer eso, porque tienen que ser pacientes muy similares. Usted misma lo mostró. El que le fue peor, pues es el que tenía 3 meses de NPT o 6 meses de NPT, tenía el intestino más cortico y aparte de eso tenía colestasis por la nutrición parenteral. Obviamente le va a ir peor, ¿cierto? Entonces ahí es muy complicado. Pero la idea es saber que esto existe,
que tiene evidencia en algunas cosas más que en otras, pero en esta población en particular todavía no hemos llegado al punto de poder demostrar eso. Y las guías pues obviamente tampoco lo recomiendan. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchachos.